Bienvenidos a Imágenes en Movimiento. En esta ocasión haremos el top 10 de las mejores películas de miedo de la historia. Aunque el cine de terror no es para todos, existe algo en el hecho de sentir miedo que irónicamente nos genera placer y diversión. Cuando el peligro está controlado y sabemos que estamos a salvo, podemos disfrutar de esa sensación y utilizarla como medio de entretenimiento. En la historia del cine, las películas que buscan generar miedo al espectador siempre han estado presentes. Desde sus inicios, en 1896, los hermanos Lumière filmaron La llegada del tren, cortometraje en el que, como su nombre lo indica, se muestra la llegada del tren a una estación. Estas imágenes provocaban gritos en los espectadores, que nunca habían visto algo igual. Otros más salían corriendo de la sala al pensar que el tren los arrollaría. Ese mismo año, Georges Méliès estrena La mansión del diablo, que es considerada la primer película de terror de la historia. En la década de los 20, con la corriente del expresionismo alemán, se estrenan los clásicos de terror El gabinete del Dr. Caligari en 1920 y Nosferatu en 1922. En los 30 llega el cine de terror basado en monstruos, con películas como Frankenstein, Drácula, La momia o El hombre invisible. Sin embargo, es a partir de la década de los 60 que se genera una revolución en la forma de hacer cine de terror, gracias a directores como Alfred Hitchcock, con películas que dan un mayor peso al suspenso y el terror psicológico. En la actualidad existen un gran número de subgéneros y categorías, como el slasher, el gore, el terror sobrenatural, películas de zombies, películas de monstruos, películas de asesinos, etc. Número 10. El proyecto de la bruja de Blair, dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. Estrenada en el año 1999, significó una revolución en el cine de terror, con su formato de falso documental en el que solo vemos lo que los protagonistas graban con su cámara. Formato que ha sido replicado por un gran número de producciones. Nos cuenta la historia de tres jóvenes que con cámara en mano se internan en un bosque para realizar un documental sobre la bruja de Blair, quien supuestamente habita el lugar. El formato de la película, aunado a una gran campaña de marketing, hizo creer a muchas personas que las grabaciones eran reales. La película tuvo un costo de solo $60,000 y obtuvo una recaudación mayor a los $248 millones. Número 9. El exorcista, del director William Friedkin. Estrenada en el año 1973, es el clásico por excelencia del cine de terror. Relata el caso de la posesión demoníaca que sufre la niña Regan McNeil y el exorcismo que se le practicó. Basada en la novela del mismo nombre del autor William Peter Blatty, quien además escribió el guión de la película. La cinta obtuvo 10 nominaciones a los premios Oscar del año 1974, ganando 2 premios, Mejor Guión Adaptado y Mejor Sonido. Además, ganó 4 Globos de Oro, siendo estos Mejor Película de Drama, Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Actriz de Reparto para Linda Blair. Número 8. Get Out. Estrenada en el año 2017 en el Festival de Cine de Sundance, es la ópera prima del director Jordan Peele, quien además escribió el guión. Aclamada por la crítica, es probablemente la película de terror reciente con una mejor recepción
tanto por parte de la audiencia como de la crítica. Nominada a 4 premios de la Academia, ganó la estatuilla por Mejor Guión Original. Protagonizada por Daniel Kaluuya, nos relata la historia de Chris, un joven afroamericano que visita a los padres de su novia para pasar el fin de semana con ellos. Sin embargo, estos ocultan un secreto espeluznante. Número 7. Pesadilla en la calle del infierno, del director Wes Craven. Estrenada en el año 1984, es la iniciadora de esta emblemática saga de películas y la primera aparición del icónico personaje Freddy Krueger. Wes Craven es considerado uno de los directores de terror más influyentes de todos los tiempos, con una gran cantidad de cintas de culto en el género. La película fue bien recibida por la crítica y un éxito en taquilla. Con un costo de $1.8 millones, recaudó cerca de $26 millones. En 2021 fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación. Nos cuenta la historia de un grupo de adolescentes que son perseguidos y asesinados en sus sueños por una extraña entidad maligna. Número 6. Psicosis, del director Alfred Hitchcock. El llamado padre del suspenso estrena esta cinta en el año 1960. Es considerada una de las películas más influyentes en la historia. Representó el inicio de una nueva era en el cine de terror. Entre su legado, nos ha regalado una serie de escenas icónicas que han sido referenciadas o parodiadas infinidad de veces. Protagonizada por Anthony Perkins y Janet Leigh, nos narra la historia de la joven Marion Crane, quien emprende la huida después de robar una fuerte suma de dinero. Cuando el clima no le permite continuar su viaje, se hospeda en un solitario hotel de carretera, propiedad del misterioso Norman Bates. Fue nominada a 4 premios Oscar, incluyendo Mejor Director para Alfred Hitchcock. Sin embargo, no obtuvo ninguna estatuilla. En 1992, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos consideró la película como cultural, histórica o estéticamente significativa y la seleccionó para ser preservada. Número 5. Halloween, del director John Carpenter. Estrenada en 1978 y protagonizada por Jamie Lee Curtis y Donald Pleasence. Es la primera de esta emblemática saga, que consta además de 7 secuelas y 2 reinicios. Es considerada una de las películas pioneras para el género del slasher, influencia para grandes clásicos posteriores como Viernes 13, Pesadilla en la calle del infierno o Scream. En ella se da la primera aparición del personaje Michael Myers. La película nos muestra cómo Myers se convierte en asesino a una corta edad, por lo cual es internado en un hospital psiquiátrico. Años después, ya adulto, escapa para continuar con sus asesinatos. Con un presupuesto de $300,000, recaudó más de $70 millones. En 2006, fue seleccionada para ser preservada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, al ser definida como cultural, histórica y estéticamente significativa. Número 4. El silencio de los inocentes, del director Jonathan Demme. Estrenada en 1991 y protagonizada por Jodie Foster y Anthony Hopkins,
nos cuenta la historia de la agente del FBI Clarice Starling, quien en su búsqueda por capturar al asesino Buffalo Bill, acude por ayuda con el también asesino serial y caníbal Hannibal Lecter. Aclamada por la crítica, obtuvo además una gran recepción por parte de la audiencia, recaudando $272.7 millones en taquilla. La película fue nominada a 7 premios de la Academia, ganando 5 estatuillas, siendo estas Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor para Anthony Hopkins, Mejor Actriz para Jodie Foster y Mejor Guión Adaptado, convirtiéndose hasta el momento en la primer y única cinta de terror en ganar el Oscar a Mejor Película. El silencio de los inocentes es considerada un logro cultural, histórico y estético por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y la cinta original fue seleccionada para ser preservada en el 2011. Número 3. La Masacre de Texas, del director Tobe Hooper. Estrenada en 1974, tuvo un costo de solo $140,000 y recaudó más de $30 millones. Con un elenco de actores relativamente desconocidos en el momento, fue promocionada como una película basada en hechos reales, lo cual atrajo a un mayor número de espectadores. Sin embargo, esta afirmación no era del todo cierta, pues aunque está basada en los crímenes del asesino Ed Gein, la mayor parte de la historia es ficción. Ed Gein fue un asesino en serie y profanador de tumbas estadounidense, que ha sido inspiración para algunos de los personajes más icónicos de las películas de terror, como Norman Bates, de Psicosis, Michael Myers, de Halloween, Buffalo Bill, de El Silencio de los Inocentes, y por supuesto, Leatherface, de Masacre en Texas. La cinta fue prohibida en algunos países por el nivel de violencia gráfica que contiene. Narra la historia de un grupo de jóvenes que se encuentran viajando por el estado de Texas, cuando son atacados por una familia de asesinos en serie. Número 2. Rosemary's Baby, del director Roman Polanski. Estrenada en 1968 y protagonizada por Mia Farrow y John Cassavetes, es una adaptación de la novela del mismo nombre del escritor Ira Levin, considerada una obra maestra, capaz de generar miedo sin necesidad de utilizar efectos especiales o violencia gráfica. Fue nominada a los premios Oscar en 2 categorías, como Mejor Guión Adaptado y Mejor Actriz de Reparto para Ruth Gordon, quien se llevó la estatuilla y el único premio de la noche para la cinta. Filmada en el emblemático edificio Dakota, que de por sí tiene ya una historia bastante siniestra por los acontecimientos ocurridos en él. Nos cuenta la historia de un matrimonio que se instala en un apartamento de Nueva York, sin sospechar que sus ancianos vecinos pertenecen a una secta satánica. Cuando Rosemary queda embarazada, la verdad sobre su bebé será revelada después de tenerlo. Antes de revelar el puesto número 1, tenemos unas menciones honoríficas. Carrie, dirigida por Brian De Palma y estrenada en 1976, basada en la novela homónima del escritor Stephen King. Hereditary, ópera prima del director Ari Aster, estrenada en el año 2018. La Noche de los Muertos Vivientes, dirigida por George A. Romero
y estrenada en el año 1968, considerada la primer película moderna de zombies. Número 1. El Resplandor, del director Stanley Kubrick. Protagonizada por Jack Nicholson y Shelley Duvall, fue estrenada en 1980. Jack Torrance se convierte en cuidador de invierno en el Hotel Overlook, en Colorado, con la esperanza de vencer su bloqueo con la escritura. Se muda al hotel junto a su esposa e hijo. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, va perdiendo el juicio, hasta convertirse en un psicópata, e intenta asesinar a su familia. A pesar de contar con una gran campaña publicitaria, la recepción por parte del público no fue la esperada. A su vez, que la crítica tampoco la recibía de la mejor manera. Y es que sin duda, era una película de terror diferente a todo lo que se había visto hasta el momento. La cinta está basada en la novela homónima del escritor Stephen King, aunque existen notables diferencias en la película respecto a la novela, y es bien sabido que el escritor ha expresado su desagrado por el film. Con los años, la película se ha convertido en una cinta de culto, por su complejidad, el uso de símbolos, planos e imágenes que se han vuelto icónicas. En el 2018, la película fue considerada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos cultural, histórica y estéticamente significativa, y seleccionada para su preservación. Es en este top considerada la mejor película de miedo de todos los tiempos. Si te gustó el video y en general disfrutas este tipo de contenido, apóyame dando like y suscribiéndote al canal para poder generar más videos como este. Esto es Imágenes en Movimiento. Hasta la próxima.